El sagrado manuscrito de Hipócrates, 12 revelaciones divinas para la sanación sobrenatural en un pequeño pueblo rural de México, donde el sol acaricia la tierra con cariño y la Virgen de Guadalupe vigila cada hogar. María había consagrado su vida a la fe. Su hijo, Javier, un niño de ojos brillantes y risa contagiosa, había sido el centro de su universo hasta que la sombra de una enfermedad grave se cernió sobre ellos. Los médicos, con rostros serios y voces llenas de tristeza, habían anunciado que no había esperanza. Pero María no se rendía. Con el corazón en llamas, se aferraba a la fe y a la esperanza de un milagro. El aire olía a incienso, mezclado con el murmullo de oraciones que se alzaban hacia el cielo. Las familias se unían, orando en rosarios, llevando a sus pequeños para mostrarles el poder de la devoción. María se sentía como una guerrera en medio de una batalla, luchando contra la desesperación. Una tarde, su corazón latiendo con fuerza, decidió buscar consuelo en la antigua iglesia del pueblo. Allí, entre las sombras y el eco de plegarias, encontró un viejo manuscrito polvoriento escondido en una esquina olvidada. Al abrirlo, un brillo casi celestial emanó de las páginas. La emoción la invadió. «Este es el sagrado manuscrito de Hipócrates», murmuró, recordando los murmullos que habían circulado sobre sus poderes curativos. Las revelaciones hablaban de 12 secretos de sanación que prometían abrir las puertas a lo divino. Cada palabra parecía vibrar con una energía sobrenatural. Con cada página que pasaba, su fe se renovaba, incluso en los momentos más oscuros. Uno de los pasajes que más la conmovió hablaba del milagro de la intercesión. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. El corazón de María latía con la certeza de que debía reunir a la comunidad en oración. Con su energía indomable, comenzó a convocar a sus vecinos. Las dudas la acechaban, especialmente de parte de la familia de su esposo, que consideraban el manuscrito una locura, y del médico local, Escobar, que observaba con escepticismo su fervor. Pero nada podría detenerla. La noche se tornó propicia, y la plaza del pueblo brilló bajo la luz de las estrellas, cómplices silenciosas de su fe. María, rodeada de sus vecinos, comenzó a recitar las revelaciones. Cada palabra resonaba en el aire, como un canto de esperanza que podía tocar los corazones de los presentes. La atmósfera, cargada de emoción, pareció vibrar. En ese instante, sintió un resplandor rodearla, y una voz suave, como un susurro del cielo, la invitó a no perder la fe, a recordar que su sufrimiento tenía un propósito mayor. La comunidad, unida en oración, sentía una energía que desbordaba su ser. El cielo estaba escuchando, las preguntas flotaban en el aire como estrellas titilantes. ¿Sería la fe suficiente para cambiar su historia? ¿Un milagro estaba aún por llegar? El misterio divino se intensificaba, y María, con su corazón palpitando de esperanza, sabía que la batalla apenas comenzaba. La última revelación estaba por ser descubierta, y con ella, la posibilidad de transformar sus vidas para siempre. La historia prometía mucho más. La noche avanzaba y la plaza del pueblo, iluminada por las tenues luces de las antorchas, se convirtió en un escenario sagrado. Los murmullos de oración se mezclaban con el sonido del viento que susurraba entre los árboles, llevando consigo el clamor de un pueblo que anhelaba un milagro. María, consciente de la mirada atenta de cada vecino, se sintió elevada en ese momento, como si cada corazón resonara al unísono con su propia fe. No obstante, a través de las oraciones, una incertidumbre persistía. La voz de su esposo, Miguel, resonaba en su mente, cuestionando no solo la veracidad del manuscrito, sino también la locura de reunir a todos en torno a la fe. «¿Y si fallamos?», había dicho, y esas palabras se repetían como un eco. Pero en su pecho, algo más fuerte que la duda latía, la esperanza. Con cada revelación que compartía, notaba cómo las expresiones de los presentes pasaban de la curiosidad a una fe renovada.
Algunos se limpiaban lágrimas con las mangas, mientras otros abrazaban a sus hijos, como si la simple cercanía pudiese protegerlos de la adversidad. María entonó una de las frases del manuscrito, y el aire se cargó de una energía palpable. Se respiraba un ambiente casi mágico, como si lo sobrenatural estuviese al alcance de sus manos. Juntos podemos clamar al cielo. Juntos podemos hacer que la intercesión de los santos responda a nuestro llamado, decía, levantando las manos hacia el firmamento estrellado. Los murmullos se transformaron en un clamor unificado, y el pueblo entero, en un acto de fe, alzó sus voces en una sola oración. Era como si el universo mismo se detuviese a escuchar. Un rayo de luz se filtró entre las nubes, iluminando la plaza de manera indescriptible. Algunos dijeron que era la luz de la Virgen, otros que era un símbolo de esperanza. Pero para María, era una confirmación de que su lucha no había sido en vano. Con cada recitación, sintió que el amor y el apoyo de la comunidad la envolvían como un manto protector. La fe puede mover montañas, recordó haber leído en el manuscrito. En ese instante, decidió que ya no era solo su batalla. Era una lucha colectiva, una búsqueda por la sanación de Javier, sí, pero también por la restauración de la esperanza en cada corazón presente. Los jóvenes comenzaron a lanzar peticiones ardientes al cielo, mientras las abuelas, con manos temblorosas, levantaban rosarios desgastados, recordando 1001 historias de sanaciones pasadas, donde la fe había vencido incluso lo más desesperante. Los corazones parecían latir al unísono, formando un solo cuerpo que clamaba pidiendo un milagro. Sin embargo, el médico Escobar, que observaba desde un rincón, no pudo evitar sentir una mezcla de asombro y escepticismo. Algo en su interior comenzó a cambiar, sus dudas se retorcían ante la fe vibrante del pueblo. ¿Podría ser cierto que la fe, unida de esta manera, fuese suficiente para desafiar la lógica? Mientras las oraciones seguían elevándose, María sintió un susurro en su alma. Era una llamada a confiar, a dejarse llevar por la divinidad. Pero en algún lugar profundo, una nueva pregunta surgía: ¿es este el comienzo de un milagro, o simplemente el preludio de un dolor más profundo? La tensión crecía, el misterio respiraba a su alrededor, con el corazón latiendo con fuerza, comprendía que las revelaciones divinas del manuscrito aún debían ser desveladas. ¿Cuál sería la última y más poderosa? La respuesta parecía más cercana que nunca, pero la incertidumbre de lo que vendría mantenía a todos al borde de sus asientos, fragorosos en su fe, temerosos de lo que el cielo podría decidir. Las estrellas brillaban intensamente, como si se prepararan para revelar algún secreto. ¿Estaba realmente presente esa luz del cielo, o solo era un reflejo de las esperanzas humanas? La noche aún guardaba sus misterios, y con cada oración que resonaba, el milagro seguía gestándose en el aire, esperando su momento. Las voces del pueblo resonaban como un eco en el vasto universo. Era como si todas las esperanzas y los anhelos de aquellos corazones se levantaran juntos en una danza de fe. La luz que iluminaba la plaza parecía moverse, envolviendo a cada persona en una calidez divina. Ya no era solo María quien clamaba al cielo. Era todo un pueblo, un solo cuerpo clamando por la sanación de Javier y la restauración de su vibrante fe. María sintió como el aire, antes cargado de dudas, se transformaba en un canal para la gracia de Dios. Con cada palabra que pronunciaba, cada verso que recitaba del manuscrito, su espíritu se elevaba. Era un momento de conexión, un encuentro sagrado entre lo terrenal y lo celestial. Se dio cuenta de que el poder de la oración no solo reside en la voz, sino en la unidad del corazón. En un rincón de la plaza, el médico Escobar, con una expresión de sorpresa y confusión, evaluaba lo que estaba sucediendo. Su mente científica luchaba con la inexplicable atmósfera que lo rodeaba. Vio las lágrimas corriendo por las mejillas de los ancianos, la fe ardiente de los jóvenes y las miradas esperanzadas de las madres. Su corazón se estremecía al reconocer que la fe de ellos tocaba algo profundo en su ser. ¿Es esto lo que provoca la verdadera sanación?, se preguntó. ¿Puede la fe en lo invisible liberar el poder de lo divino? Empezó a sentir la lucha dentro de su ser entre la razón y la creencia. No pudo evitar acercarse un poco más, atraído por un magnetismo espiritual que desafiaba todas sus convenciones. María, plena en su entrega, cerró los ojos y exhaló lentamente, concentrándose en la luz que parecía pulular y vibrar a su alrededor.
En ese preciso instante, recibió una revelación, un susurro de lo alto: confía y deja ir. La fe requerirá valentía, pero el amor siempre vencerá. Era casi como si cada palabra resonara en el corazón de todos los presentes. Con renovado fervor, María levantó la vista al cielo. Señor, que tu voluntad se manifieste en este lugar. Que cada corazón pueda sentir tu amor en esta noche. Las palabras salieron de su boca con fervor contagioso. La multitud seguía su ejemplo, y las voces se alzaron aún más, creando una sinfonía de clamor y devoción. La atmósfera cambió sutilmente, y una suave brisa recorrió la plaza, como un beso del cielo. Algunos comenzaron a danzar, otros lloraban de alegría, mientras que otros permanecían en profunda meditación. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando en el fondo de cada mente. ¿Qué ocurriría si al final no sucedía el milagro que todos anhelaban? El silencio tenso que a veces se apodera de los momentos cruciales invadió la plaza cuando los murmullos se desvanecieron. Era un instante de anticipación, una pausa entre las respiraciones. María sintió el peso de las miradas. A su alrededor, la fe y la duda se entrelazaban. Pero entonces, un sonido, como el de un canto lejano, comenzó a resonar. Era un canto que parecía venir del infinito, un eco celestial que llenaba el aire con su pura armonía. «¿Escuchan eso?», murmuró una voz entre la multitud, rompiendo el silencio. Es como si la misma creación respondiera a nuestras súplicas». Las cabezas comenzaron a levantarse, los ojos buscando el origen del sonido, un brillo de esperanza renaciendo en el aire. Las estrellas brillaban con más intensidad, como si cada luz estuviera atenta al milagro que se preparaba para manifestarse. María sintió un pequeño impulso en su corazón, un llamado a ser la voz de lo que estaba por venir. El momento de la revelación se aproxima. Prepárense para recibir lo que Dios tiene para nosotros. La plaza, una vez más, se llenó de un clamor vibrante. ¿Qué significaría realmente eso? ¿Estaba el milagro a punto de desatarse? Con cada latido, el deseo por entender y experimentar lo divino alcanzaba alturas inimaginables. La noche estaba viva, cargada de posibilidades. El misterio de lo que vendría se apoderaba del ambiente, y todos se sentían a la espera de un extraordinario desenlace. ¿Sería este el inicio de la transformación que tanto habían anhelado? La respuesta aún permanecía oculta, esperando ser desvelada en el próximo instante. El canto se intensificó, resonando en cada rincón de la plaza. Las voces humanas se mezclaban con esa melodía etérea, creando una atmósfera palpable de expectativa. Los corazones latían al unísono, como un solo tambor que marcaba el ritmo de una oración colosal, una adoración sin límites. María, sintiendo el fuego en su interior, abrió los ojos y contempló el cielo estrellado. Cada estrella parecía brillar con un propósito, como si el cielo entero estuviera sintonizándose con el fervor de la tierra. «Es el momento», exclamó una anciana con voz temblorosa, sus manos levantadas al cielo. «Es el tiempo de la intervención divina». Sus palabras se esparcieron como un eco por la plaza, y muchos se unieron a su llamado. María levantó su voz, más fuerte que nunca: «Cuerpo de Cristo, alzamos nuestras manos. Señor, ven y muéstranos tu poder». A su alrededor, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, respondieron al unísono, las manos extendidas, unidas en una comunión de fe que iba más allá de lo visible. La luz, fluyendo de sus cuerpos, parecía conectar cada corazón, cada vida, en un entendimiento profundo de que estaban allí por un propósito mayor. El médico Escobar, sintiendo el tirón del espíritu, empezó a cuestionar sus propias creencias. Pensaba en sus años de estudio, en las teorías científicas que siempre habían guiado su vida. Pero en ese momento, la lógica parecía hacerse polvo frente a la poderosa presencia de lo sagrado. «Cuánto de lo que llamamos milagro es solo un producto de la fe», reflexionó. Él mismo, paralizado por la maravilla, se preguntó: ¿y si esta fe realmente tiene el poder de sanar? Las primeras luces del alba comenzaban a asomarse, y un resplandor dorado empezaba a llenar el cielo. La muchedumbre continuaba en su danza de adoración, un espectáculo vibrante que atraía hacia sí a quienes, aún escépticos, se atrevieron a acercarse. Algunos se unieron a ellas, inspirados por la tensa mezcla de esperanza y anhelo. De pronto,
la melodía que había envuelto a la plaza cambió. Se convirtió en un canto de entrega, un himno que resonaba con cada fibra del alma. Todos escuchaban, y cada alma parecía tener su propio eco, un lamento y un clamor, intercalando palabras de agradecimiento y súplica. Señor, ven a salvarnos. Ven a sanar a Javier. Y cuando el último eco de la súplica se desvaneció, hubo un silencio expectante, como si todo se detuviera. Era el silencio de lo profundo, la preparación para algo asombroso. María sintió que el aire corría más rápido, cargado con la electricidad de lo divino. Su cuerpo vibraba con cada latido, cada respiración era una oración. Todo era posible en ese instante, fue en ese silencio donde sintieron un temblor sutil, una conmoción que recorría la plaza como un susurro del cielo. Las miradas se concentraron en el centro, donde un destello de luz parecía cobrar vida. Era como si el mismo cielo se abriera para revelar algo grandioso. Mira. Mira, gritó un niño de ojos grandes, señalando hacia el resplandor. Los adultos se giraron, la tensión palpable se transformó en asombro. Ese es el manuscrito, el sagrado manuscrito de Hipócrates. La voz sutil de la anciana resonó, recordando la historia que había pasado de generación en generación, una historia de sanación y poder divino. Pero había algo más. Una sombra cruzó el rostro de María. En lo más profundo de su ser, una inquietud surgió. ¿Estaría preparada la comunidad? ¿Estamos listos para lo que esto realmente implicaría? La pregunta quedó flotando en el aire. La respuesta aún estaba por llegar, y la expectativa crecía de un momento a otro, el amanecer se acercaba y con él, la promesa de algo extraordinario. La plaza se encontraba a un paso del milagro, y cada corazón estaba sintonizado para recibirlo. ¿Realmente era este el momento que cambiaría todo? ¿Cómo se manifestaría el poder divino en sus vidas? Cada mirada se centró en el resplandor, cada alma esperaba. La próxima revelación estaba al acecho, y el suelo temblaba de anticipación. Lo que sucedería a continuación cambiaría todo. El brillo en el centro de la plaza continuaba aumentando, una luz dorada que parecía como fuego líquido, fluyendo sin cesar, envolviendo a cada persona en su calor. Era como si el cielo mismo se hubiera precipitado a la tierra, trayendo consigo una promesa de sanación y renovación. Las manos que antes se habían levantado en súplica ahora estaban completamente abiertas, listas para recibir lo que el divino ofrecía. María sintió un torrente de emociones cruzar su ser. La inquietud que había sentido anteriormente comenzó a diluirse al ser reemplazada por un sentido de decisión. ¿Qué tal si este es nuestro momento de verdad?, se preguntó. ¿Cuántas veces en la vida se presenta una oportunidad como esta? Era un llamado a tomar acción, a dejar atrás el miedo y abrazar la posibilidad. Con esta nueva claridad, levantó su rostro hacia la luz, haciendo un pacto silencioso con Dios: estoy lista. El médico Escobar, que había permanecido en el margen, comenzó a sentir la presión de una resolución que brotaba también de sus adentros. Se acordó de Javier, del niño que llevaba meses enfermo. Su corazón se volvió un murmullo de fe, y aunque su mente aún trataba de resistirse a lo que estaba ocurriendo, su alma ya había dado el paso. En este momento, me entrego, murmuró, sintiendo que el aire vibraba a su alrededor. Las palabras fueron suyas para liberar una verdad interna: no importa lo que diga la ciencia, lo que mi corazón anhela es un milagro. Mientras tanto, la anciana del rostro sereno avanzó hacia el centro de la plaza. Todo el mundo se partió como el mar ante Moisés, dejando que ella, con su andar firme, se acercara al resplandor. Levantó sus manos hacia el cielo y, con una voz que retumbó en los corazones de los presentes, exclamó: abrid vuestros corazones y recibiréis la sanación que buscáis. La multitud pareció absorber su energía, su fe se volvió un fierro candente, que llenó el aire con un zumbido de expectativa. Una vez más, la música comenzó a resonar, melodías que danzaban alrededor de la plaza con cada pulso del latido colectivo. Los cánticos se elevaban en un clamor, lleno de alegría y súplica: sanación, milagro, esperanza. Los sonidos no eran solo notas musicales, eran oraciones que subían como incienso al cielo.
Y, en ese instante, la distancia entre lo humano y lo divino parecía volverse inexistente, casi como un acto teatral divino. El sagrado manuscrito se levantó sutilmente de su lugar, guiado por manos invisibles. Su aura llenó la plaza. Las páginas comenzaron a volar hacia los corazones de quienes lo deseaban. María sintió que uno de esos papeles caía suavemente sobre ella, y al tocar su piel, una ola de paz recorrió su ser. Era un abrazo del Creador que le decía que todo estaría bien. Pero no solo eso, sino que, de alguna manera, lo que venía iba a cambiar su vida para siempre. ¿Qué será esto?, preguntó alguien entre la multitud, mirando asombrado el milagro que ocurría frente a sus ojos. Era un momento de revelación, una manifestación tangible de que lo que creían era posible. Pero el miedo aún acechaba en el fondo del alma de cada uno. ¿Estamos preparados para lo que esto significa? La comunicación entre los presentes nunca había sentido antes una conexión tan fuerte. Se miraron con ojos brillantes, llenos de preguntas y esperanza. Tal vez este era el comienzo de una nueva realidad, una que cambiaría no solo un destino, sino muchos. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, bañando la plaza en un esplendor dorado, una pregunta retumbó una vez más en el corazón de María, más intensa que nunca: ¿estamos dispuestos a abrirnos a la transformación que Dios nos tiene preparadas? La luz del manuscrito a su alrededor parecía susurrar que este era solo el comienzo. La revelación aún estaba por llegar. ¿Qué escribirían las páginas de su nuevo camino? ¿Sería este el primer paso hacia un cambio que trascendería su entendimiento? La expectación se sentía cada vez más vibrante. La luz dorada se intensificó aún más, y una energía palpable llenaba el aire. Era como si el mismo cielo estuviera envolviendo a aquellos presentes en un manto de amor y posibilidades infinitas. María, con el manuscrito aún en sus manos, sintió como una corriente de fe comenzaba a fluir en cada fibra de su ser. No solo era una promesa de sanación, era un llamado a un nuevo propósito. Las voces comenzaron a mezclarse, una sinfonía de corazones abiertos. Sanación, poder, amor, resonaban por toda la plaza. Todos se sentían parte de algo mucho más grande. La anciana, con su sabiduría profundamente arraigada, observaba con ojos brillantes. Se podía ver la emoción en su rostro. Ella sabía que esto era solo el inicio. María sintió que su corazón latía al unísono con los demás. No estaba sola en este momento, todos compartían una experiencia sagrada. ¿Y si cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar?, pensó, sintiendo que las palabras del manuscrito revelaban más que historias antiguas, eran indicaciones para el futuro. Cada página que alcanzaba a alguien revelaba un mensaje, una verdad oculta en la conciencia colectiva. Una madre tomó el manuscrito entre sus manos, y al instante, lágrimas de gozo comenzaron a brotar de sus ojos. Al abrirlo, una brisa fresca recorrió la plaza, trayendo consigo el aroma de flores hermosas que perfumaban el ambiente. En su mirada se vio un destello de esperanza, como si sus plegarias estuvieran siendo respondidas. El médico Escobar, tocado por el fervor, decidió romper el silencio que había llenado su mente. Si esto es real, dijo con voz firme, entonces juntos debemos proclamarlo. No podemos quedarnos en la duda. Su declaración provocó un murmullo entre la multitud. Sentía que la incredulidad empezaba a desvanecerse, como la niebla al amanecer. Los ojos de los presentes se iluminaban, y poco a poco fueron levantando sus propias voces. Por nuestros hermanos, clamaban unos. Por la vida, añadían otros. El eco de esos gritos se elevaba, creando una atmósfera casi mágica, donde lo terreno se encontraba con lo celestial. María, sintiendo un profundo anhelo por comprender su participación en esta revelación, cerró los ojos. Deseó que todas las respuestas fluyeran a través de ella, como un río de paz. Cuando los volvió a abrir, se encontró mirando el manuscrito, y éste brillaba más que nunca. Una voz dulce y profunda resonó en su interior: aquello que buscas te busca a ti. Era un recordatorio de que no necesitaba tener todas las respuestas ahora mismo, solo debía estar abierta a lo que vendría. Junto a ella, la anciana comenzó a entonar una oración, y en ese instante, el sonido de su voz parecía resonar en los corazones de todos. Era un canto antiguo, que hablaba de sanación, amor y comunidad. Los demás se unieron,
convirtiendo la plaza en un cántico vibrante. La luz dorada se tornó más intensa, envolviendo a cada uno en un abrazo divino. Entonces, un estruendo suave pero poderoso hizo que todos volvieran la vista al cielo. Con asombro, vieron como una lluvia de luces brillantes comenzaba a caer sobre ellos, como estrellas que se despojaban de su hogar celestial para tocarlos. Era una manifestación del amor de Dios, un recordatorio de que lo divino nunca está lejos. María recordó la pregunta que resonaba anteriormente en su corazón: ¿estamos dispuestos a abrirnos a la transformación que Dios nos tiene preparadas? Pero además de eso, una nueva pregunta brotó de su interior: ¿qué cambios surgirán de esta experiencia? ¿Qué nuevas verdades serán reveladas? La sensación de misterio y asombro reinaba en el aire, mientras la multitud se unía en un clamor de fe inquebrantable. Una certeza comenzó a formarse: este no era solo un momento, era el inicio de un viaje transformador. Pero, ¿cuál sería el destino que encontrarían al seguir este nuevo camino iluminado por la luz del sagrado manuscrito? Solo el tiempo lo diría. La luz seguía danzando en el aire, pero María sintió que algo más se estaba gestando dentro de ella. Era una vibración sutil, un susurro que casi podía palpar. Las palabras de la anciana aún resonaban en su mente: lo que buscas, te busca a ti. De repente, uno de los jóvenes presentes comenzó a gritar de emoción: ¡miren! ¡Miren lo que ha ocurrido! Su voz vibrante atrapó la atención de todos. La lluvia de luces brillantes seguía cayendo, pero ahora se estaba transformando en formas, imágenes. Era como si cada destello contara una historia, una revelación del amor divino que estaba tomando forma ante sus ojos. María se acercó al joven, su curiosidad fue más fuerte que el miedo. A su alrededor, la multitud se iba acercando, maravillada por la maravilla celestial. La luz pareció intensificarse, guiando sus miradas a una imagen clara, una figura rodeada de luz, con manos extendidas en un gesto de abrazar. ¿Quién es?, murmuraron algunos, sus voces llenas de asombro. Esa visión las llevó a un lugar más allá de lo físico. Era una experiencia compartida donde cada corazón podía sentir la conexión con lo divino. María sintió humores de arrepentimiento y de redención fluir en el aire. ¿Qué nos dirán esas manifestaciones?, se preguntó mientras su mirada se perdía en el resplandor. La anciana, cada vez más presente en este momento, levantó las manos. Escuchad, dijo, las respuestas están ahí, en la luz. Todos en la plaza permanecieron en un silencio reverente, como si el mismo universo se hubiera detenido para escuchar. Las imágenes comenzaron a tomar forma más clara: momentos de sanaciones pasadas, reencuentros, y, sobre todo, expresiones de amor incondicional. María sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, una mezcla de alegría y dolor. Esa visión despertaba recuerdos en su interior, de su madre cuidando enfermos en el pueblo, de la risa de su hermano sanado por la fe comunitaria. Eran memorias que reafirmaban la verdad de que no estaban solos, siempre habían tenido un propósito compartido. Eso es, exclamó el médico Escobar, con los brazos en alto. La sanación comienza desde adentro. No solo son palabras en un papel, el manuscrito nos llama a actuar. Este es un llamado a sanar el alma y el cuerpo. Su declaración resonó en cada corazón presente, como un eco que traía consigo esperanza renovada. María sentía que la energía comenzaba a fluir a su alrededor. Estamos aquí para ser agentes de cambio, pensó, mientras el fervor se apoderaba cada vez más de la plaza. La luz seguía derramándose sobre ellos, y las voces se alzaron en un coro de gratitud. Gracias, Señor. Gracias por revelarnos tu plan. Cada grito era un ladrido que traspasaba lo ordinario hacia lo celestial. Mientras todo esto ocurría, una sensación poderosa invadió a María. Era un anhelo profundo de moverse adelante, de convertirse en un puente entre el cielo y la tierra. ¿Qué me estás pidiendo, Dios?, murmuró, pero en su corazón sabía que lo escucharía. En ese instante, una nube más densa de luz comenzó a descender desde el horizonte, y los murmullos de asombro llenaron la plaza. Era como si la respuesta estuviera a punto de revelarse, pero antes de que pudiera poner su corazón en un anhelo específico, la imagen fugaz de un camino se dibujó en su mente. Un camino que no solo llevaría a la sanación individual, sino a una transformación colectiva. ¿Dónde llevaría ese camino?
¿Qué secretos aguardaban a ser descubiertos por aquellos que estaban dispuestos a seguirlo? La luz brilló más intensamente, y María sintió que cada latido de su corazón resonaba con una pregunta: ¿estamos listos para este viaje? El aire vibraba de expectativa, y con la luz envolviendo todo, María comprendió que esto solo era el comienzo. La verdadera manifestación del propósito aún estaba por llegar, y un nuevo misterio comenzaba a bordear su futuro y el de sus hermanos en la fe. La nube de luz descendía con una magnificencia que llenaba la plaza de un brillo casi palpable. Cada persona, incluidos los escépticos, sentía el llamado a unirse a esa experiencia transformadora. María notó que no solo estaba viendo, sino sintiendo cada destello que danzaba frente a sus ojos. Era un lenguaje sin palabras, un murmuro de susurros celestiales que prometía un nuevo amanecer. «Preparemos nuestros corazones», gritó el médico Escobar, sus ojos brillando de emoción mientras la luz lo envolvía. «Nos están llamando a entrar en el secreto de la sanación divina». Su voz resonaba con la autoridad de alguien que había visto lo imposible convertirse en posible. Un joven con una guitarra comenzó a tocar suavemente, creando una melodía que acompañaba el brillo que reverberaba en el aire. Las notas musicales parecían entrelazarse con la luz, creando una atmósfera de adoración y esperanza. María se unió allí, sintiendo que cada acorde tocaba algo profundo dentro de ella. La congregación comenzó a unirse, unos en danzas sencillas, otros en oración, y en ese instante de unión, María vio otra imagen en la luz. Era un camino, un sendero iluminado que parecía abrirse ante ellos. En su mente, se proyectaba una visión de muchos caminando juntos, hombro con hombro, hacia un futuro prometedor y lleno de posibilidades. ¿Podemos ser suficientemente valientes para caminar por ese camino?, se preguntó, sintiendo la presión de ser parte de algo más grande. Al lado de ella, la anciana sonrió, como si conociera los pensamientos de María. «Recuerda, querida, este camino no será fácil, pero nos llevará a la sanación que tanto anhelamos. Cada paso que demos juntos también sanará a quienes están a nuestro alrededor». María sintió como su corazón se partía, no por miedo, sino por un profundo amor hacia su comunidad. «Este camino no solo sanará nuestro dolor, también restaurará nuestra fe, nuestros sueños olvidados», exclamó para sí misma, dejando que la esperanza sembrara nuevas raíces en su ser. De repente, una ráfaga de viento fresco recorrió la plaza, y la luz pareció hacerse más intensa y vibrante. «El espíritu se mueve», gritó alguien en la parte trasera, y una ola de emoción pasó a través de la multitud. Manos se alzaron, abrazos espontáneos se dieron, y las lágrimas de alegría comenzaron a brotar. «Es hora de actuar», dijo María, sintiendo que cada palabra nacía de un fuego ardiente en su interior. «No podemos quedarnos solo observando, debemos dar pasos hacia adelante, guiados por esta luz». Al pronunciar esas palabras, algo profundo cambió. La multitud respondió al unísono, su clamor resonando como un eco en el viento. «Sí, avancemos», gritó el médico Escobar, comenzando a moverse hacia el camino de luz que ahora parecía más claro que nunca. «Nosotros, trabajadores de la fe, debemos ser vehículos de sanación para nuestra comunidad». La audiencia comenzó a caminar, y cada paso que daban hacía vibrar el suelo sagrado bajo sus pies. María miró hacia adelante, sintiendo una mezcla de miedo y emoción recorrerla. Siguió el ritmo de la multitud, su corazón latiendo con fuerza. Las dudas se desvanecían, reemplazadas por un sentido renovado de propósito. Y justo cuando el grupo alcanzó el umbral del camino resplandeciente, una voz resonó en su interior, clara y potente. «No estás sola. Este viaje es colectivo. Recuerda, lo que buscas, te busca a ti». Era un recordatorio divino que la empujaba hacia adelante, no solo por ella, sino por todos. Con un paso firme, María se adentró en la luz, sintiendo su energía envolvente. Había un eco de promesas en el aire y una certeza creciente de que algo asombroso estaba por suceder. Mientras avanzaban, una sombra sutil cruzó el paisaje luminoso que se extendía delante de ellos. Un nuevo desafío parecía acechar a la comunidad, y el sentido de urgencia aumentó. ¿Cuántas bendiciones tanto como pruebas nos esperarán en este viaje?, se preguntó, atravesando el umbral hacia un futuro desconocido, pero profundamente esperado. ¿Estaban realmente listos para enfrentar lo que venía? La luz,
vibrante y cálida, parecía susurrar una respuesta aún no revelada. La luz ardiente que los rodeaba parecía pulsar con vida propia, como un corazón beatífico que latía al unísono con el de cada viajero. Cada paso que daban sobre la senda iluminada resonaba en sus corazones, creando un coro de esperanza y sanación que retumbaba en la plaza. María, sintiendo el abrazo cálido del Espíritu, miró a su alrededor. Sus vecinos, amigos y familiares marchaban juntos, compartiendo sonrisas y miradas que hablaban de promesas renovadas. «Miren hacia adelante», exclamó el médico Escobar, su voz poderosa y segura. «Este camino venderá las semillas de lo que hemos estado esperando. Aquí hay propósito, aquí hay vida». Las lágrimas caían libres en muchos rostros, pero no eran de tristeza, eran lágrimas de liberación, de un amor profundo que brotaba de cada alma reunida. A medida que avanzaban, las visiones se hacían más vívidas. María podía ver a los niños que una vez jugaron en las calles que habían sido calladas por el miedo. Imaginó las risas que resonarían de nuevo, así como la comunidad floreciendo en unidad y paz. Debemos creer, debemos persistir, pensó, deseando que su fe contagie a otros como la luz que ahora los guiaba. De repente, la atmósfera se tornó más complicado. La luz que antes era tan acogedora comenzó a oscurecerse levemente, y un murmullo de inquietud cruzó el grupo. Alguien en la esquina de la multitud murmuró: «¿Qué sucede si esta luz se convierte en sombra? ¿Estamos realmente listos para el desafío que se avecina?». María, sintiendo ese temblor de duda, se detuvo. «Señores, la duda es natural. Pero también es parte del camino. No enfrentamos la oscuridad solamente con temor, sino con fe». Su voz resonó en los corazones de quienes la escuchaban. Fue un recordatorio de que cada paso hacia adelante podía no ser el plano más claro, pero cada duda era una oportunidad para la fe. El joven guitarrista comenzó de nuevo a tocar una melodía reconfortante, su música entrelazándose con el eco de sus palabras. Las tensiones cedían a medida que las armonías elevaban los espíritus. María se acurrucó a su alrededor, sintiendo las manos cálidas de sus vecinos entrelazadas como un símbolo de unidad. Cada uno de ellos era una luz, una antorcha encendida en la penumbra. «Adelante, amigos», gritó una anciana con voz temblorosa pero decidida. «No podemos olvidar que el camino a la sanación está lleno de obstáculos, pero juntos somos más fuertes». Esa afirmación resonó con un poder renovado, y la multitud, revitalizada, empezó a avanzar de nuevo hacia la luz. Mientras cruzaban el umbral, la sombra se desvaneció y la luz se fortaleció de nuevo, iluminando el sendero como jamás lo había hecho. En ese instante, un susurro dulce y claro resonó en el corazón de María. «El camino que han tomado está impregnado de bendiciones. Pero también deben estar preparados para enfrentar sus propias sombras». María se detuvo un momento, reflexionando sobre esas palabras. ¿Qué significarían esas sombras? ¿Qué batallas aún debían librar en su interior, incluso mientras luchaban por la sanación externa? La luz a su alrededor vibraba intensamente, como si demandara que cada persona presente confrontara sus propias luchas. «Lo que buscamos, nos busca», murmuró de nuevo en su corazón. ¿Estaban listos todos para enfrentarse a lo que vendría? Debían hacerlo. Su viaje no solo era físico, era espiritual, y la verdadera transformación comenzaría en el fondo de sus almas, donde la luz y la oscuridad deberían coexistir en un delicado equilibrio. En ese preciso momento, el camino hacia el futuro se abría aún más, revelando una visión que parecía prometer algo profundo. ¿Podría ser la clave de su sanación un desafío inminente? La multitud avanzaba, cada paso llenando el aire con una mezcla de temor y esperanza. «Todo viaje tiene sus retos», pensó María. «Pero quizás, esos retos son los que purifican nuestra fe». Tomó aire profundo, sabiendo que el desafío era inevitable, pero la sanación también lo era. Y así, con cada latido, su corazón. Continuó el viaje, decidido a llevarse consigo la luz en su transformación. Pero ¿cuáles serían las pruebas que pondrían en jaque su fe y su unidad? La respuesta estaba aún por revelarse. El cielo amaneció lleno de colores vibrantes, un lienzo divino que parecía celebrar la fe del pueblo. María, con el corazón latiendo a 1000 por hora,
Sentía que el camino de luz que habían comenzado a recorrer no solo los guiaba hacia la sanación, sino que también revelaba su verdadero propósito. Mientras el grupo avanzaba, caminaron a través de un umbral entre lo visible y lo invisible. Las sombras de los miedos e inseguridades comenzaron a disolverse, cada paso era un acto de valentía, cada oración un pacto de fe. Estamos en este viaje juntos, recitó la anciana, y su voz reverberaba en los corazones de todos como un bálsamo sanador. ¿Preparados para enfrentar la verdad?, preguntó María, dirigiéndose a sus vecinos. Las miradas fijas en ella reflejaban esperanza y determinación. La sanación no solo es física, es espiritual. Debemos abrir nuestros corazones y, aunque duela, enfrentar nuestras sombras. Las palabras resonaron y despertaron un anhelo colectivo. Con cada minuto que pasaba, la luz se intensificaba, trayendo consigo nuevas visiones. Entre relámpagos de claridad y sonidos de maravilla, María vio imágenes de su hijo, Javier, rodeado de luz y alegría, corriendo libre de la enfermedad que lo había mantenido cautivo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, un manantial de agradecimiento brotó en su ser. En ese instante entendió que el resultado de su travesía no solo dependía de su fe, sino de la intercesión de todos. Mientras caminaban, María sintió la mirada perspicaz del médico Escobar. Él observaba, sintiendo la tensión entre su formación científica y la fuerza de la fe que lo rodeaba. Fue en ese momento que el corazón de Escobar se abrió, anhelando comprender que lo sobrenatural podía coexistir con la medicina. La sal de la tierra nos unirá, pensó, sintiendo que podía buscar también ese camino de sanación. De repente, un viento suave pero poderoso sopló, trayendo consigo la voz de Dios, como un susurro amoroso. Los retos que enfrentan están llenos de propósito, resonó en sus almas. El pueblo se detuvo por un momento, reconociendo la presencia divina. Confíen, porque la adversidad es donde la luz se filtra y transforma lo roto en algo bello. Este aliento divino fortaleció a cada uno de ellos. La anciana levantó la mano, símbolo de unidad. Adelante, hermanos y hermanas, avance en fe, animó. Las manos se entrelazaron, creando un lazo indestructible. Caminaron juntos, siendo un solo cuerpo que clama por la restauración de Javier y la comunidad entera. El horizonte se iluminó al mismo tiempo que la luz dorada del amanecer abrazaba a la multitud, llenando cada corazón con paz. Las dudas comenzaron a desvanecerse, ahogadas por la esperanza resurgente. María llevó sus pensamientos en oración. Señor, que cada paso que demos sea un paso hacia la curación. Que cada sombra que enfrentemos sirva para forjar nuestro vínculo y lo que nos has llamado a hacer. El camino los llevó a una encrucijada, donde dos senderos se bifurcaban, cada uno iluminado de maneras distintas. Dios está en cada elección que hagamos. Está aquí. Seamos valientes, dijo María, y sus palabras resonaron como una declaración de unidad. Se hicieron preguntas que resonaban suavemente en sus corazones. ¿Qué camino elegimos? ¿El de la duda, o el de la fe? La multitud, unida y fuerte, tomó la decisión. Fe. Gritaron al unísono. La luz del sendero elegido se volvió más brillante, como un faro que les guiaba. Con cada paso, sintieron el calor del amor divino abrazándolos y animándolos, y así, desenfrenadamente, continuaron avanzando, sintiendo que lo imposible se tornaba posible. Cada lágrima se convierte en un monumento de gratitud, cada risa un testimonio de amor. Sabían que sus vidas estaban entrelazadas, y aunque los retos puedan surgir, estaban listos. Mientras se acercaban al final del camino, una visión más clara se presentó. Una asamblea de personas, de quienes habían sido sanadas en el pasado, se encontraba ante ellos, esperanza viva y testimonios de un amor que nunca cesa. Todos compartieron historias de superación, de pérdidas y alzas, reflejando el viaje que habían estado realizando. Era el momento culminante. Con cada palabra, María reconoció que el poder de la comunidad era inquebrantable. Todo esto es gracias a nuestra fe, ante la adversidad, proclamó. Y cada uno de nosotros, de alguna manera, fue sanado. La plaza estalló en un clamor de alegría, un himno que traspasó fronteras. Gracias, Señor, por este milagro. Gracias por nuestro pueblo.
Por cada corazón que se unió este día y cada día que vendrá, exclaman, construyendo un eco que resonó en el cosmos, la luz subió el telón de lo que era un encuentro sagrado, donde María y su comunidad no solo habitaron la sanación, sino que se transformaron en portadores de su propia luz. Ellos eran una nueva creación. Javier, por fin libre de las sombras que lo aprisionaban, se unió a su madre, su risa resonando por toda la plaza, y en ese instante, el cielo pareció abrirse, brillando sobre ellos como un abrazo divino. Todo lo que han buscado, estaba dentro de ustedes, resonó una voz. Esa luz, esa certeza, había estado siempre presente. Solo necesitaban mirar hacia adentro y reconocer su propia fuerza, su fe, y el poder de un amor comunitario inquebrantable. Con las manos alzadas, María sintió que una lluvia de bendiciones caía sobre todos. No era el final, sino un nuevo comienzo. La sanación ha llegado, bendiciones están aquí. Sigamos nuestro camino, un camino de fe y amor. La plaza estalló en cánticos, danzas y oraciones. Y así, en aquel pequeño pueblo mexicano, la luz del sagrado manuscrito de Hipócrates brilló aún más intensamente, revelando que la verdadera transformación empieza en el interior, en la fe y en el amor compartido. Este era el momento de actuar y mostrar al mundo el poder de la comunidad unida en la fe. Cada uno de ellos, con sus vidas entrelazadas y llenas de esperanza, sería un faro para los demás, iluminando el camino hacia la sanación, hacia el amor y hacia el mismo Dios. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y testimonios sobre este final tan poderoso. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de estas acciones. No esperes ni un segundo más.